este es nuestro ejercicio número 16, aplicando los conceptos de densidad, y esta vez vamos a ver una mezcla de petróleo y glicol. No olvides suscribirte para ver más ejercicios y además revisar nuestras listas de reproducción donde tenemos 15 anteriores ejercicios que te pueden ser de utilidad. Y este ejercicio nos dice: experimentalmente se determinó que la densidad de una mezcla entre petróleo crudo y glicol es de 920 kilogramos por cada metro cúbico. Si se considera que en la mezcla ambas masas son idénticas, determinar, inciso A, el peso específico relativo del glicol, inciso B, la densidad del petróleo crudo. Para los cálculos considere que el volumen del petróleo crudo ocupa el 48% del volumen total de la mezcla. Entonces, lo primero que debemos hacer es registrar nuestros datos. Nos están diciendo que la masa del glicol es prácticamente la misma que nuestra masa de petróleo. Nos están dando la densidad de nuestra mezcla, que contiene estos dos componentes, glicol y petróleo. Ambos tienen una masa total de 920 kilogramos por cada metro cúbico. Nos están pidiendo calcular en el inciso B la densidad del petróleo crudo, en el inciso A el peso específico relativo del glicol, y nos están dando un dato: 48% en volumen de petróleo. Entonces vamos a graficar lo que nos está indicando este ejercicio. Vamos a suponer que este es nuestro recipiente, que contiene tanto al petróleo como al glicol, y nos están diciendo que las masas del glicol y del petróleo son prácticamente iguales dentro de nuestro recipiente. La densidad de esta mezcla que contiene nuestros dos componentes es de 920 kilogramos por cada metro cúbico. Además nos dice que 48% en volumen de nuestra mezcla corresponde al petróleo. Eso quiere decir que el resto, que será el 52%, será de glicol. Recordemos que ambos tienen que sumar el 100%, y el 100% representa la totalidad de nuestra mezcla. De esta totalidad, de este volumen total, que desconocemos cuál es, 48% en volumen corresponde al petróleo, por tanto, el resto, 52%, será del glicol. Ahora, vamos a definir qué es el peso específico relativo. Si estamos hablando del glicol, el peso específico del glicol será igual al peso del glicol entre el peso de un volumen equivalente, pero de agua. El peso es igual a la masa multiplicada por la gravedad, porque el peso es una fuerza que atrae los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Entonces, el peso del agua, un volumen equivalente de agua, va a ser igual a la masa de agua multiplicada por la gravedad. Ambas unidades de gravedad se simplifican y queda una relación de masas, donde prácticamente el peso específico queda a ser la densidad relativa del glicol, porque en este caso estamos hablando del glicol, y la densidad relativa del glicol es igual a la densidad del glicol dividida entre la densidad del agua. Tanto para el peso específico como para la densidad relativa, estamos usando una relación con el agua. Siempre se hace esta relación con respecto al agua si la sustancia es líquida o sólida. Ahora, la densidad del agua tiene un valor de 1, por tanto, la densidad relativa del glicol es prácticamente la densidad del glicol, ya que la densidad del agua es 1. Cualquier valor dividido entre 1 es prácticamente el mismo. Ahora, las unidades de masa que tienen masa y volumen tanto del glicol como del agua, en este caso, van a quedar simplificados. Por tanto, la densidad relativa de cualquier sustancia, que en nuestro caso es el glicol, va a quedar un término numérico que nos va a dar la relación con respecto a la densidad del agua, sin unidades de medida. Ahora, la densidad relativa, la densidad del glicol es igual a la masa dividida entre el volumen del glicol. Ahora, como hemos dicho, la densidad del agua es prácticamente 1, entonces si nosotros calculamos la densidad del glicol, prácticamente tenemos la densidad relativa.
Si tenemos la densidad relativa del glicol, estamos hablando prácticamente del peso específico. El peso específico, de la misma manera que la densidad relativa, no llevan unidades, porque las unidades se simplifican debido a que son las mismas tanto para la sustancia como para el agua, que está siendo el sistema de comparación para esta relación. Ahora, como ya tenemos entonces definido que si tenemos el peso específico, entonces tenemos la densidad relativa, por tanto tenemos la densidad de la sustancia. Entonces, con este mismo principio podemos calcular lo que nos piden. Y nos piden calcular el peso específico relativo del glicol. Y para eso tenemos la densidad de la mezcla y solamente nos dan una comparación de masas de los componentes en nuestra mezcla. La densidad del glicol entonces va a ser definida por la masa del glicol dividida entre el volumen del glicol. Recordemos que si tenemos la densidad, tenemos entonces la densidad relativa y tenemos también entonces el peso específico. La densidad de la mezcla va a estar definida entonces por la masa de mezcla dividida entre el volumen de nuestra mezcla. Recordemos que dentro de nuestra mezcla está el glicol. Ahora, aquí dentro 48% es petróleo y 52% es glicol. Estos 48% que es el petróleo representan al 0,48 en fracción. Por tanto, el 52% que es el volumen de glicol en nuestra mezcla total representa a una fracción de 0,52. Si el porcentaje está representando una cantidad dentro de 100, estas fracciones nos están representando una cantidad dentro de 1. Es decir, 48 más 52 tienen que sumar el 100% y 0,48 más 0,52 tienen que sumar 1. Esta es la fracción. Entonces, estas fracciones que acabamos de calcular y de definir en base a estos porcentajes nos van a ayudar a definir un volumen. Recordemos que la densidad de nuestra mezcla es de 920 kilogramos por metro cúbico. Ahora, ¿qué decimos? La masa, estos 920 kilogramos que son de nuestra mezcla, ¿quiénes están componiendo nuestra mezcla? El petróleo y el glicol. Pero nos han dicho que ambas masas son prácticamente las mismas. Entonces, en lugar de decir masa de petróleo, vamos a decir también masa de glicol, porque nos han dicho en el planteamiento del ejercicio que las masas son iguales. Entonces, vamos a tener que la masa de la mezcla es prácticamente 2 veces la masa del glicol. Ahora, tenemos la masa por despeje, ¿no? La masa del glicol despejando va a ser igual a la masa de la mezcla dividida entre 2. Esa va a ser la masa de glicol. Nuestra masa de mezcla total es de 920. Dividido entre 2, entonces resulta ser la masa del glicol. Entonces, 920 entre 2, que es la masa total de nuestra mezcla, será igual a 460. 460 entonces es la masa del glicol, que es prácticamente también la masa del petróleo. Ahora podemos decir lo mismo de un metro cúbico, de un metro cúbico. Recordemos que 920 kilogramos es la masa de mezcla y está dentro de un metro cúbico. Esas son las unidades que nos han planteado. Entonces, este 1 metro cúbico lo vamos a escribir en esta ecuación. El volumen de mezcla va a ser igual al volumen de petróleo más el volumen de glicol. Ahora, como todo esto tiene que sumar 1, la masa el volumen del petróleo nos dicen que es 0,48 en fracción y el volumen del glicol 0,52. Es prácticamente las fracciones que hemos encontrado en base a su composición porcentual con respecto al volumen. 0,48 más 0,52 suman exactamente 1 metro cúbico. Eso quiere decir que el volumen del petróleo es 0,48 metros cúbicos y el volumen del glicol es prácticamente 0,52 metros cúbicos. Entonces, para conocer la densidad del glicol necesitamos conocer la masa, que ya acabamos de calcular, y el volumen del glicol,
que también acabamos de definir, que es igual a 0,52. Entonces, nuevamente definimos. Para calcular el peso específico relativo del glicol, necesitamos conocer su densidad. Acabamos de calcular su masa y su volumen. La masa es de 460 kilogramos y el volumen es de 0,52 metros cúbicos. Pero vamos a llevar estas unidades a unidades más manejables, que son los gramos por mililitro. Vamos a transformar kilogramos a gramos a través de este factor de conversión o unidades de conversión de unidades físicas, donde esto prácticamente se escribe: un kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces estamos transformando la masa en kilogramos a gramos. Ahora vamos a transformar el volumen. Los metros cúbicos vamos a llevarlos a litros a través de esta unidad de conversión, donde un metro cúbico equivale prácticamente a 1000 mililitros. Acomodamos estos factores de tal manera que podamos simplificar metros cúbicos con metros cúbicos y nos va a quedar gramos por litro. Vamos a seguir transformando estos litros a mililitros y a través de este factor de conversión, porque un litro contiene o equivale a 1000 mililitros. Entonces vamos a transformar vamos a simplificar kilogramos con kilogramos, metros cúbicos con metros cúbicos, litros con litros, y nos va a quedar una unidad en gramos por mililitro. Haciendo las operaciones matemáticas que corresponden, la densidad que estamos buscando en gramos por mililitro será igual a 0,88 gramos por cada mililitro. Quiere decir que la densidad del glicol es igual a 0,88 gramos por cada mililitro o cada centímetro cúbico de espacio de este componente puro en nuestra mezcla. Ahora también dijimos que esto es prácticamente la densidad relativa, solo que sin unidades, es decir, la densidad relativa del glicol será igual a 0,88, y esto prácticamente es el peso específico relativo del glicol, es decir, el peso específico, que es el valor que nos han pedido, es igual a 0,88 sin unidades. Vámonos a responder el siguiente inciso. La densidad del petróleo crudo. Para conocer la densidad del petróleo crudo, que es el siguiente paso o la siguiente pregunta que debemos responder, debemos definir qué es la densidad del petróleo. La densidad del petróleo se va a definir como la masa del petróleo dividida entre el volumen del petróleo. Entonces necesitamos conocer la masa del petróleo y el volumen del petróleo en nuestra mezcla total. Para calcular el volumen del petróleo, recordemos que el volumen de nuestra mezcla total tiene dos componentes. Uno es el petróleo y otro es el glicol. Y habíamos mencionado que si nuestro volumen de mezcla estamos asumiendo que es 1 metro cúbico por la definición de su densidad, el volumen del petróleo es 0,48 y el volumen del glicol dijimos que es 0,52 por la composición que nos habían descrito en nuestro enunciado. Para conocer la masa y calcular la masa del petróleo, que es lo que necesitamos, entonces sabemos que nuestra masa total de mezcla tenía dos componentes, era igual a 920 kilogramos, pero habíamos definido que la masa del glicol es igual a 460 y era prácticamente a la masa de petróleo, porque el enunciado nos indica que la masa del glicol y la masa del petróleo son las mismas. Entonces la masa de petróleo también es 460. Ya tenemos el volumen del petróleo, que es 0,48 dentro de un metro cúbico, y tenemos que la masa del petróleo es de 460 kilogramos dentro de 920 kilogramos de mezcla total. Ahora, escribimos nuestras relaciones. La masa de petróleo es de 460 y el volumen total o el volumen del petróleo solamente es 0,48. Vamos a transformar estas unidades aplicando los factores de conversión. 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces, este es el factor de conversión que estamos aplicando. Seguimos transformando. Hasta ahí se van a simplificar kilogramos con kilogramos y nos van a quedar gramos por metro cúbico. Vamos a transformar esos metros cúbicos a litros.
a través de este factor de conversión que nos indica que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Entonces, en este paso se van a simplificar metros cúbicos con metros cúbicos y nos va a quedar gramos por litro en unidades de densidad o unidades de masa por volumen. Seguimos transformando litros por mililitros, porque cada litro contiene o es equivalente a 1000 mililitros. Se van a simplificar litros con litros y nos van a quedar gramos por mililitro. El resultado de esta operación matemática que estamos viendo en estos factores de conversión es igual a 0,96 gramos por mililitro. Esta es la densidad del petróleo crudo. Si tuviéramos que decir la densidad relativa del petróleo crudo, vamos a dividir este mismo valor entre la densidad del agua, que es 1. Entonces la densidad relativa del petróleo va a ser igual a 0,96. Si tenemos que expresar esto en peso específico, diremos también 0,96, sin unidades físicas. Espero que hayas podido comprender paso a paso lo que hemos desarrollado en este ejercicio y no olvides suscribirte y dejarnos tu like para este ejercicio.